deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Es hablar con la reforma. Que cada partido del interior tiene que ver tiene sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos, darles la bienvenida a Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río y me acompañan Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Martín Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola a todos. Pues bien, desde hace unos días, Baja California Sur vive en contingencia por los destrozos que provocó el paso del huracán Odil. Casas, negocios, vías de comunicación, servicios, telecomunicaciones se vieron afectados y suspendidos. La rapiña y la desesperación se hicieron presentes. El gobierno federal y el estatal se han volcado en atender esta emergencia. La labor de protección civil se reflejó en el mínimo número de víctimas. Los daños por el momento, eso sí, son incalculables. ¿Han sido adecuadas las acciones de protección civil para enfrentar este tipo de fenómenos naturales? Hemos dejado en el pasado las grandes desgracias humanitarias. Ahora pasamos a los daños materiales, el saqueo y la rapiña. ¿Estamos mejor preparados que en el pasado? Pepe, buen día. Yo creo que cuando uno asiste, ve una tragedia como la que acaba de azotar en Baja California Sur, inevitablemente la primera cuestión es preguntarse qué lecciones nos deja. Creo que en términos de protección civil, si uno compara, por ejemplo, cuando en los 90 el huracán Liz azotó el mismo lugar, Baja California Sur, y hubo pues más de 600 muertos e incluso pues, la misma población decía que habían sido mucho más de esos, como sucedió, por ejemplo, en los sismos de 1985, y lo compara, o el Gilberto. Sí. Y uno lo compara con lo que el número de víctimas que desgraciadamente hubo, pero fueron mínimas, entiendo que están contadas, pues uno tendría que decir que el país en general sí ha avanzado en términos de desarrollo de protección civil. Cada vez son más las medidas de prevención y son más efectivas. Y si uno juzga por el número de víctimas, me parece que ahí hay, digamos, un tanto que hay que reconocer. Pero al mismo tiempo, si uno voltea y ve otros ángulos de la tragedia, como el que señalabas en la introducción, la generación de rapiña, de saqueos, etcétera, etcétera, uno puede voltear y decir, sí, en efecto, no es la primera vez que sucede en el país, ¿no? En 2005, por ejemplo, en Cancún, también hubo saqueos, también hubo rapiña. Y el año pasado en Guerrero, en Acapulco. El año pasado en Acapulco. Y ahí sí me parece que hay una lección importante, y es los sistemas, digamos, de protección civil están siendo rebasadas por las situaciones sociales que, fíjate, coincidentemente, los tres casos en los que ha habido este tema de los saqueos y las rapiñas, se trata justo de polos turísticos importantes, Cancún, Acapulco y Baja California Sur, y lo que reflejan, por un lado, es que atrás, digamos, de la imagen de las zonas hoteleras, donde hay, digamos, opulencia y donde hay recursos y se ve, digamos, comercio y bienestar, lo que trasluce es que existe una condición social de muchos de estos lugares que es bastante precaria y que la línea de control social que hay ahí es más que tenue, porque enseguida, por lo que se produjo en Baja California, fue el salto al saqueo, a la rapiña, y deja constancia, me parece, con bastante claridad, la falta también, digamos, de prevención para proteger a la población civil de esta otra tragedia, no solamente, digamos, del impacto natural del fenómeno, sino de el delito del movimiento y la agresión entre los propios pobladores, que en algunos casos tratan de sobrevivir, de abastecerse, pero en otros también, como vimos en el caso de algunos de los robos, alguna pantalla plana, ¿no? Simplemente de robar. Eso es un elemento que pone evidentemente en riesgo a la población civil. Y ese punto
como vimos también en algunas de las notas que llegaron de ahí, la gente teniendo que armarse con palos, autodefenderse, digamos, ciertas formas como de autodefensa ya conocidas en otros lados, y digo ciertas, por supuesto, entre comillas, pero deja constancia, una, de la problemática social que hay detrás, y dos, de que la previsión frente a la irrupción de la violencia espontánea frente a una tragedia, esa todavía me parece que es bastante precaria. Voy a retomar, Paco Sea, lo que dice Pepe respecto de lo que revela el huracán. Este estado, Baja California Sur, es pues de los pocos, en el país Morelos es otro, que han tenido gobiernos priistas, panistas, perredistas, ¿no? Y al parecer pasan los años, pasan los partidos políticos por el gobierno local y las condiciones de la infraestructura, de las condiciones de vida en general de la población pues, son precarias, ¿no? Fíjate, primero me congratulo porque creo que se va a poner bueno el programa de no estar de acuerdo en nada de lo que dijo Pepe. Nada. En nada. Por varias cosas. Primero, Eso adelanta una buena discusión. ¿Verdad? Yo Eso creo es que importante. sí. Pero tú mismo te estás contradiciendo. Si dices que ya avanzamos en protección civil porque hay gente que está desesperada porque no hay alimentos. Si ya hubiéramos avanzado, los alimentos ya hubieran estado en los albergues y la gente hubiera estado en los albergues y no tendría que ir a robar nada, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo contigo. Segundo, si hubiéramos avanzado en la protección civil en este país, no tendríamos por qué estar haciendo la línea aérea y transportar a 27,000 señores que no vieron una alerta de clima severo. O sea, ¿qué no podemos decir? A ver, señores, el que vaya en esta ocasión, este fin de semana, a Los Cabos, se va a regresar como pueda, porque es lo mismo que tuvimos que hacer. ¿Cuánto cuesta regresar a 27,000 personas en aviones de la Fuerza Aérea, en vuelos comerciales que paga el gobierno mexicano? ¿Te gusta 1,000 pesos por persona? Cuando además el vuelo es mucho más caro. Estamos hablando de uno de los vuelos más caros que tienen las aerolíneas comerciales. 2,000 pesos, o sea, 54 millones de pesos que tenemos que pagar porque una bola de 27,000 compañeros no leyeron que había una alerta de clima severo. Yo creo que si estamos avanzando en materia de protección civil, lo primero que tienes que hacer es, señores, se cancelan los vuelos por orden federal y no va a haber un solo vuelo, y el que quiera ir se regresa como se le dé su regalada gana y los hoteles van a permanecer cerrados. En segundo lugar, estas escenas que tú hablas del saqueo, yo más que de esa línea de desarrollo, que te compro esa idea, más creo que tiene muchas otras aristas, me recordó mucho, lo platicaba con Ángel Verdugo, ensayo sobre la ceguera de Saramago, cuando ya toda la ciudad está ciega y todos se meten al supermercado más que otra cosa por el olfato y hacen un desastre en el supermercado. Más o menos es lo que me recordó. Pero desgraciadamente hemos hecho y construido un país donde la línea de la pobreza, que sí es un factor, tiene poco que ver con, de verdad, el desastre que es la aplicación de la ley. Porque ya vimos que en Acapulco no agarraron más que a 2 personas, que habrá que ver en qué momento está su juicio, de los que estaban saqueando, ¿no? Yo supongo que debe ser un artículo de primera necesidad en un estado que está totalmente sin luz, una pantalla de 50 pulgadas. Por supuesto que no, pero es cualquier rendija que hay en este país en donde se pueda violar la ley, se viola de forma impresionante. Ahora, en cuanto, y yo creo que esa es la principal desgracia. Se abre una ventana y si te puedo fregar, te friego. Eso es lo que creo. Por el otro lado, sí, o sea, sería mezquino no reconocer lo que hemos avanzado, pero también sería ingenuo no reconocer que los fenómenos que hemos resistido no tienen nada que ver ni con Katrina en cuanto a fuerza y además la cantidad de agua, no tiene nada que ver ni con Gilberto en cuanto a fuerza y la cantidad de agua, que hay que recordarnos que la gente se muere por la cantidad de agua, no se muere por la fuerza del viento, pero aquí la cantidad de agua tiene mucho que ver con otros factores. Y tercero, lo que decía Pascal, y tiene mucha razón. Finalmente, el otro día platicando con Enrique Ochoa, director de la Comisión Federal de Electricidad, me decía, es que la generación de todo el estado en materia eléctrica se da en La Paz y a través de torres, que pues esas sí se caen con la fuerza del viento, ¿no? A través de torres de estas de alta tensión se lleva a la zona conocida como en Baja California como la zona Constitución, que son 5 municipios nada más los que tiene Baja California Sur, y resultaron gravemente afectados todos los que no son La Paz. Entonces, la luz se lleva a través de esto, que han hecho un buen trabajo, han hecho un extraordinario trabajo, ya en 6 días lo están tratando de restableciendo el servicio, el fluido eléctrico. Entonces, sí se ha hecho un buen trabajo, pero tú no puedes creer que en un estado que, como bien lo han dicho los dos, es un polo de desarrollo en materia turística, ¿sí? Se genera la luz en un lugar y la mandes a todo el estado por torres, ¿no? Y ahora no tengas forma en que la gente que se quedó en los hoteles les puedas prestar algún tipo de servicio. Sí hemos avanzado, pero todo lo que tú acabas de decir, no hubiéramos tenido un avance tan extraordinario si todo lo que tú acabas de relatar pasó.
Entonces no hemos tenido, me parece, en Protección Civil ese avance extraordinario. Y entonces también, otra de las cosas, esa sí te la compro, es que los polos de desarrollo turísticos tan caros como Los Cabos, porque además es uno de los destinos más caros del mundo, más o menos las cifras de Fonatur hablan de que un turista promedio ya pagado su hospedaje debe de estar gastando cerca de $4,000 diarios, porque un taxi es carísimo, los servicios, jugar golf es carísimo, ir a pescar es carísimo, los restaurantes son carísimos. Entonces habría que replantearnos el modelo de redistribución de los ingresos que tienen esos polos turísticos, porque pues entonces no está funcionando para nada. Y estoy congratulado otra vez de pelearme contigo el día. José Luis Vargas. He dicho. Está bien. Algunos datos me van a ayudar, me van a estar de servir. acuerdo con fíjate. mucho lo que dice. Yo voy a pelear con los dos. Pero Eso. Para que nadie se quede aquí. No, a ver, primero yo lo que diría es que me parece, coincido con Paco en que no veo donde Pepe dice que ya esa cultura que hemos avanzado y que hoy nos permite hablar de otras cosas, cuando a 29 años del temblor del 85, pues finalmente lo que creo es que le debemos de agradecer a la madre naturaleza que no se haya presentado otro sismo de esa naturaleza, porque no tendríamos capacidad en materia de prevención civil, tendríamos madre. de protección civil, de atender un desastre de esa naturaleza. ¿Por qué razón? Porque como siempre no nos hemos tomado seria una materia tan delicada que otros países se la han tomado muy serio. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Pues veamos lo que pasó en Acapulco recientemente, en el estado de Guerrero. Veamos que había un titular ahí de nombre Luis Felipe Puente, que fue un desastre su operación de rescate y demás, y sigue el señor al frente. Entonces, y veamos cuál es el perfil que tiene el señor. Pues no tiene ni idea en la materia de protección civil, está aprendiendo, ¿no? Ya lleva 2 desastres aprendiendo, y veamos el sistema tan complejo que tenemos en materia de protección civil, en el cual existe un sistema federal y existen 32 distintos sistemas de protección local que no se comunican entre ellos, que supuestamente se coordinan y demás, pero donde verdaderamente es un problema porque los estados no se toman en serio estas cuestiones. Evidentemente, sí hay presupuesto para la protección civil, pero cuando uno ve los desastres no hay ni siquiera curitas para poder atender a la población. ¿Por qué? Porque todos se lo roban. Entonces, cuando no entendemos que esto tendría que ser una cultura, digamos, asumida por el Estado, asumida por la población y por supuesto en lo cual quien esté al frente de la protección civil sean expertos, estudiados en otras partes del mundo, que conozcan pues cómo fue un tsunami, cómo se tiene que atender, cómo se tiene que desalojar una función a la de población. Estado, digamos, ¿no? Claro, es decir, una función que además no tendría que ser algo seccional, podría ser un cuerpo civil de carrera pues, que se dedique solo a la protección civil. Creo, afortunadamente, que le debemos mucho a las Fuerzas Armadas porque son quienes siempre salen al quite y que tienen capacidad, pues porque tienen los helicópteros, los aviones, tienen capacidad de distribuir, pero eso tendría que ser el último recurso y no el primero que empleamos. Y otro tema pues muy desafortunado es que como el gobierno y como pues las autoridades utilizan estos temas en vez de para verdaderamente atender, pues para tomarse la foto, para salir con la comitiva, a que las imágenes se permeen por todo el mundo, del presidente, de los secretarios, repartiendo despensas, y vemos que en realidad no hay esa preocupación real que implicaría tomar medidas preventivas y verdaderamente entrarle al asunto como un país que somos un país de alto riesgo en materia de desastres naturales. Sísmica y de este tipo de fenómenos. Ángel Verdugo. Pues yo suscribo la posición de Paco en lo que se refiere a diferir con la socialdemocracia, seguidor de Kerensky aquí. Yo creo que hay un refrán entre los gobernadores que no suele decirse muy abiertamente. Dicen que un gobernador está salado si en su sexenio no le cae una desgracia natural de cierta magnitud. ¿Por qué? Como dijo José Luis ahorita, es la oportunidad de oro para que muchos se hagan millonarios en cuestión de horas. Cuando hay una situación de emergencia, no aplican las reglas de la ley de lo que tiene que ver con licitaciones, no, o sea, se deja de lado por la situación misma de emergencia. Hay un rubro que muchos utilizan
y se sirven, como diría Gilgamesh, con el cucharón del pozole, que son las horas de bulldozer, horas de retroexcavadora, es decir, porque ahí no hay control, entonces simplemente, compadre, mande lo que tenga, no funciona, jálelo y póngalo ahí para la foto, no se preocupe. Una mano y de son chango, oiga, para que horas no se y preocupe horas y tampoco. horas de trabajo, y al final de cuentas, tantos miles de metros cúbicos de relleno, y no es posible cuantificar, entonces hay una cosa increíble. De ahí que durante muchos años el Fonden haya, para la declaración de desastre, establecido un conjunto de normas que responden no a la gravedad de la emergencia, sino a la sinvergüenzada del funcionario que se va a robar muchos de esos recursos. Entonces, eso al final de cuentas no es nuevo. Es parte de ese espectáculo grotesco de lucrar con la desgracia ajena. Lo que señalaron ahorita del funcionario que se toma la foto, eso es la parte de esa utilización obscena de la tragedia. La foto donde está la señora llorando, toda despeinada y entre sollozos le susurra o le dice al presidente de manera... Una acotación, maestro Verdugo, las fotos no pueden susurrar. Bueno, la señora refería, ¿no? Refería a la señora. No puede Y es difícil, es difícil. Es difícil escuchar un susurro en una foto. Lo que pasa, bueno, es que hay tecnología nueva. Hay fotos animadas, son fotos animadas. Cuidado, que el nuevo iPhone, cuidado. Estamos de acuerdo. Cerremos el bloque. Cerrando el bloque diré lo siguiente, esto no va a cambiar en el corto plazo. Él mencionó el caso de la Comisión Federal de Electricidad, agreguémosle el caso de Pemex, monopolio estatal. Hay 6 estaciones de servicio en Los Cabos y no hay una estación de Petróleos Mexicanos de almacenamiento bien protegida, porque es una zona de ciclones, para en una emergencia como esta tener combustible disponible. Sí. No lo hay. No les interesa, no les importa. La otra cosa es... Ustedes tienen Los Cabos, que es el lugar, como ya señaló Paco, quizá el más caro del mundo, pero cruzan ustedes una calle y están en Calcuta. Aquello es tierra de nadie. Son conocidos los pleitos a golpes, balazos entre los proveedores del servicio de traslado del aeropuerto al hotel, donde los hoteles no pueden ir por sus turistas, porque hay una mafia. Que lo hacían ahí. Antes, Así mandaban es. carros lujosos, pero a no balazos acabaron Así con es. eso, ¿es verdad? Entonces, ¿sí? Esa es la realidad del mejor lugar de descanso. Y ya lo que sí es el colmo de la ofensa, declarar o designar a la secretaria de Turismo como la responsable del... Digo, eso ya a la tragedia... se llega a la burla. Digo, la deberían de haber dejado mejor aquí en su oficina, en Mazarik, y que gente que sepa, como dijo José Luis, del ejército, los que operan el plan de N3. Están en obras, Mazarik está en obras. No, pero ahí está la oficina de la Secretaría de Turismo. Ahí está. No puede llegar, ahí que se quede. ¿Cómo no? No puede salir. Que ahí se quede. Claro. Bueno, hacemos una pausa y regresamos para escuchar a Martín Espinosa y a Humberto Musacchio, que con alguien van a diferir, no lo dude usted. Regresamos. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando esta noche sobre el huracán Odil y lo que causó su impacto en Baja California Sur. Martín. Yo creo que además de todo lo que mencionaba Pepe Buendía, yo estoy de acuerdo en la parte de protección civil, pero no coincido en cuanto a que un estado de la República Mexicana, el que sea, dependa al 100% de una actividad como el turismo. ¿Qué está pasando con toda la infraestructura que estamos viendo dañada? Es una estructura muy endeble, una estructura que viene un huracán y la tumba en 48 horas. Se me hace mucho. Y que la gente que vive de ello, pues es gente que vive bien amolada, que vive en barriadas. ¿No? Hay gente que, bueno, yo conozco gente del DF que se ha ido a toda esta zona a buscar trabajo porque le dicen ahí hay lugar para afanadoras, para meseros, para gente que
pues que encuentra un espacio en un restaurante y no tiene mayor prestación social, sino que lo que le den de propinas o los dólares que pueda obtener ahí, porque es un lugar donde baja mucha gente de Estados Unidos y de Canadá. Lo que nos está reflejando esto es simple y sencillamente que el país no cuenta con infraestructura productiva, salvo que en lugares donde hay turismo, pues la gente vive del turismo y si viene un huracán, pues se amoló la cosa, ¿no? Y lo estamos viendo con la gente que empieza a saquear, que empieza a robarse cosas que ni siquiera son de alimento, pero que de alguna manera les van a servir porque luego lo revenden o ven cómo le hacen y obtienen un recurso para poder sobrevivir en esta época de contingencia, ¿no? Yo creo que es una parte que refleja la desigualdad del país en cuanto a infraestructura productiva, pero infraestructura de verdad, no infraestructura que con vientos de 280, 300 kilómetros por hora la tumba. Y luego la gente, ¿qué hace? ¿De qué vive? Hay una gran pobreza y sobre todo una gran inconformidad social que la vemos reflejada en la actitud de la gente que sale a saquear y a ver cómo obtiene algún bien para después poder revenderlo y comer o ver de dónde saca un poco de recursos, ¿no? Independientemente de la cuestión de protección civil, que sí hemos avanzado, no me cabe la menor duda. Yo he visto información, ¿no? Yo he visto toda la parte de Quintana Roo, por ejemplo, de Yucatán, a raíz de que Gilberto pegó hace algunos años. El 13 de septiembre estábamos recordando ya de aquella tragedia del 88. Y caramba, dice uno, ¿cómo hemos avanzado? Sí ha habido... Vamos, se han preocupado porque fluye información y sin embargo seguimos viendo en estas zonas de supuestos polos de desarrollo turístico mucha fragilidad en las estructuras y en la cadena productiva, donde la mayoría de la gente pues no tiene seguridad social o no tiene bases para poder hacer frente a una contingencia de esta naturaleza y no quedarse con una mano adelante y otra atrás cada vez que viene un huracán y cada vez que llega septiembre, que todos están con el Jesús en la boca, ¿no? Humberto. Yo celebro con Pepe Buendía el hecho de que se haya reducido al mínimo la pérdida de vidas humanas. Esto me parece que sí es ganancia, pues, sobre todo si vemos las cifras de otras desgracias. Sin embargo, en materia de protección civil yo veo serias deficiencias. Por ejemplo, el hecho de que no haya combustible para mantener funcionando la electricidad y otros servicios, que no existan reservas de alimentos para una emergencia como esta, que la construcción de los hoteles haya sido tan frágil que estos vientos arrancaron fachadas enteras de algunos hoteles. ¿Quién vigiló la construcción de esos hoteles? ¿Qué normas son las que se imponen? Son vidas humanas las que están en juego. Pero sobre todo lo que veo es que otra vez el Estado mexicano está fallando en lo que se refiere a seguridad. No quiero decir que los saqueos sean exclusivos de México, ahí donde hay desgracias en Estados Unidos. Lo vimos en Katrina. Recuerdan Nueva Orleans, ¿no? Sí. Los saqueos en Nueva Orleans. En muchos lugares donde hay estas desgracias ocurren los saqueos, pero ocurren sobre todo si no hay vigilancia. Y el hecho es que ahora nuestras fuerzas de seguridad o no se dan abasto o yo no sé qué es lo que no se dan, pero están ausentes en muchos lugares. Me parece que estuvieron ausentes en Baja California Sur, pese a que se esperaba o era probable una desgracia de estas. Entonces, ¿quién planifica en este sector? ¿Hay planificación? Probablemente no la haya, ¿tenemos alguna garantía de que el próximo ciclón, el próximo temblor no va a arrasar con ciudades enteras? Pues no. En fin, ¿Quién puede, no? perdonen ustedes, pero soy muy pesimista en este punto. A ver, Pepe Buendía, que tiene una larga lista ahí en la mano. De reclamaciones. Lo que necesitas comer alusiones personales. Porque tiene que andar anotando todo. Yo me acuerdo. Y después Paco Sea. Rapidísimo para abonar a la discusión, porque luego viene Paco y seguramente va a rebatir algunos de sus datos, me parecen muy buenos. Pero a ver, dicen por ahí que en el matiz es donde se puede encontrar la verdad. Y yo creo que aplica para esta discusión. Por supuesto que no es lo mismo prevenir que evitar. Evitar una tragedia no lo han logrado, me parece que en ninguna parte del mundo. Ahí están en Europa, ahí está tsunamis. El caso de Katrina, tsunamis en Oriente. Sí. Y sí, me mantengo un poco en esta idea de que en efecto
y ese es el dato que di, si juzgamos el número de muertos que hubo en los 90 a hoy, la información, como decía Pascal, que corre mucho más rápido. ¿Puedo hacer una acotación ahí? Los simulacros que hacemos anualmente en la Ciudad de México, el que de 85 ahora, a pesar de que ha habido temblores no tan fuertes como aquel, pero que los ha seguido Pepe, habiendo. Que si aceptas una interpelación. Sí, claro. Ese es el matiz. El En los matiz 90 es- Gilberto fue categoría 7 y este fue categoría 1 o 2, digo, fue lo máximo que llegó. categoría 2. Por eso No, creo es que no estoy hablando de Gilberto, estoy hablando de Liz, pero estoy hablando de Liz en Baja California, Baja California. no en Cancún. ¿Y de qué Pero- categoría fue Liz? ¿Eh? ¿De qué categoría fue Liz? Pues la verdad es que no sé exactamente misma- qué categoría, pero fue mucho menor que el Gilberto Sí, claro. del A eso sureste. voy. Pero en cualquier caso, ahí el punto que me gustaría hacer es, una cosa es prevenir y otra cosa es evitar. Y otra es Si se lamentar, juzga ¿no? a partir de que no se evitó que hubiera daños materiales o desgracias personales, ¿Quién puede, no? estaríamos ¿dónde? ¿No? La verdad es que sería, me parece que excesivo el reclamo. Sí pienso que aunque siguen existiendo deficiencias, ha habido un avance en términos de protección civil y creo que las deficiencias justamente que revelan esta clase de tragedias, y ahí coincido con lo que decía Martín, es que ponen al descubierto asuntos que no tienen que ver, digamos, directamente con la protección civil, sino con una débil infraestructura, polos de desarrollo que no están jalando al resto de las cadenas productivas, descomposición social, falta de eficacia en los aparatos de seguridad para controlar una situación cuando hay una zona de desastre. Esos todos son, me parece que, elementos distintos, aunque pueden estar conectados con la protección Y civil. mira que estamos hablando, perdón Pepe, del estado con menor población en todo el país, del estado Con 5 municipios. con 5 Así municipios, es. el menos poblado también en densidad, es Es decir, la menor densidad la menor demográfica densidad de del país, todo- alrededor de 10.5, 11 Estamos hablando de 600, habitantes, menos de por 700 mil kilómetro. habitantes, Así ¿no? es. En todo el estado. Y básicamente concentrada la Concentrados población en La Paz, en La Paz y en Los La Cabos. Paz, ¿no? Pero lo que voy Y- es que y- es un estado que generalmente está fuera del mapa informativo, de la discusión política, realmente no está lejos, ¿no? Salvo Está- por gobernantes ladrones, ¿no? Sí, pero lo que poquito esto nos revela, una entidad que podríamos ubicar geográficamente en el norte del país, y generalmente se dice que el norte es más desarrollado que el sur del país, pues es un estado que tiene los problemas de muchos estados del sur del país, ¿no? Sí, indudablemente. Y queda constancia desde deficiencias en infraestructura. Sí, no es posible que no haya gasolina, como no es posible que 2 días las tiendas estén, por ejemplo, sin celulares. ¿Qué pasa con las comunicaciones ahí? Evidentemente no es una cosa directa de protección civil, sino de justo, quizá la imagen que estabas tratando de dar, de cierto abandono, de la lejanía que deja un poco lejos de nuestra atención lo que está pasando y que además puede ser replicado quizá en muchos otros estados del país. Creo que ahí es un tema que ya hemos abordado aquí, y es los distintos niveles de desarrollo, los problemas de corrupción, de falta de transparencia, lo tocaba Ángel, que hay en los estados. Evidentemente el sistema de protección civil en el Distrito Federal funciona quizá mucho mejor que en otros estados de la República, pero no solo el sistema de protección civil, José Luis, sino muchísimas otras cosas. ¿Por qué? Pues porque es la capital, es más visible, hay mayor participación ciudadana, mayor vigilancia, medios, etc., etc. Lo que tenemos en Baja California es eso, una ciudad, un estado que parece confinado, alejado, y del que te enteras qué es lo que está sucediendo atrás de las fachadas de los hoteles cuando surge una debacle como esta, ¿no? Paco. A ver, sigo difiriendo de mi compañero Buendía, lo cual eso sí me sigue causando alegría, y también del maestro Musacchio, que Ah, eso es el difiero con colmo, ya. respeto y hasta Oye, con un dejo de tristeza. Eso ya es júbilo. Sí. Eso ya es júbilo. No, hasta con tristeza, porque al maestro le tengo mucho respeto. Pero a Pepe no. A Pepe le tengo cariño, que es distinto. Muy bien. Entonces, difiero con alegría. Oye, que quede constancia de Sí, eso, ¿no? difiero con alegría. Eso es como cuando Entonces- dices, oye, con todo respeto y riájale. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya hay dos cosas. Yo creo que estamos hablando, yo también me voy a estar muy contento de que solamente podamos encontrar 2 muertos el día que le pegue a Baja California. Dios no lo quiera.
Sí, y no estoy echando culpas, y eso que quede muy claro, porque esto es además de todo el resultado de una acumulación de factores y de gobiernos desde hace muchísimos años. Entonces, el día que le pegue, Dios no lo quiere, reitero, un huracán categoría 5, y entonces no tengamos más que 2 muertos que lamentar, voy a pararme, a aplaudir de pie y como chango en frutería voy a celebrar. Eso va a ser lo primero. Desgraciadamente, creo que la situación, cuando llegue un fenómeno verdaderamente de otras magnitudes, va a ser muy distinta. En primer lugar, Katrina, están tocando Katrina y yo creo que eso es un muy buen ejemplo. Katrina llegó a ser categoría 7, primero que nada, y pegó directamente en la ciudad más afectada, fue Nueva Orleans. Yo estuve ahí, entonces no me lo cuentan. Decía el maestro Musacchio de los saqueos, no hubo saqueos, maestro Musacchio, le voy a decir por qué. Porque se tomó la orden ejecutiva de vaciar la ciudad. Y la vaciaron a punta de rifle. Perdón, pero hay información periodística, ¿eh? No, pero fueron... Sí. Yo creo que lo que se llevaron... Paco, pero recuerdo que hubo violaciones. Hubo violaciones, más no saqueos. Hubo homicidios, más no saqueos. Que son 2 cosas muy distintas, porque se tomó la decisión ejecutiva de cerrar la ciudad y sacar a todo el mundo. Y me tocó verlo a punta de rifle. ¿eh? Y tirar a matar a los saqueadores. Entonces los saqueos fueron mínimos. Exposto, ¿verdad, Paco? Sí, porque en el huracán no podía yo llegar. No fue prevención, sí, vaya. Sí, no. Ahí falló también la protección civil. ¿Qué es lo que pasó? Si hubiera habido también la forma de construir que tenemos en este país, en las cuales nos tumbamos todos los manglares y nos los llevamos porque hay que poner bonita la zona hotelera, hubiera desaparecido Nueva Orleans. ¿Por qué pudo resistir? Porque Nueva Orleans está rodeada por un lago que se llama el lago Pontchartrain, que tiene una cantidad de manglar impresionante. ¿Por qué se fueron los cocodrilos? Porque se los llevó la corriente. Esa fue la realidad y por eso estaban en la zona y por eso nadaban en las calles de Nueva Orleans. Pero hubo un manglar que si no hubiera estado ahí y si no se hubieran respetado las normas de construcción en materia ecológica, o bueno, el Superdomo lo tendríamos ahorita aquí en Ecatepec, porque hubiera llegado hasta acá. O sea, eso es lo que pasa en nuestro país. Yo no tampoco coincido con Martín en el sentido de decir que no, es que ya cómo hemos avanzado en la materia de protección civil. Al día de hoy en Quintana Roo, la mayoría de los hoteles no tienen playa, porque somos el único país del mundo que construimos a pie de playa, lo cual es una locura para cualquier, de verdad, ingeniero y para cualquier persona que sepa un poco de medio ambiente. ¿Qué pasó en Cancún, por ejemplo, en toda la zona de Playa del Carmen? Se han de forma sistemática dedicado de verdad a cargarse el manglar. Cada vez que llega un fenómeno fuerte, eso es lo que pasa. Ni siquiera es que estén mal construidos, mi querido Humberto, lo que pasa es que no tiene una sola zona de amortiguamiento un huracán cuando llega y les da con todo. Y ahora tú imagínate, no sé si se acuerdan de este bonito hotel que construyeron en Cancún, el Aqua, que estaba a pie de playa y era puro vidrio, pues por supuesto llegó el aire, Gilberto, que fue 6 o 6, sí, ¿no? 7 también, llegó y tronó todos los vidrios, pues es que eso es algo lógico. Pero ¿qué es lo que pasaba en materia de protección civil? Y yo también reconozco la labor del ejército mexicano porque con lo que tienen lo hacen muy bien. Para que no hubiera saqueos y no hubiera hambre, llegaron con su propia comida, con la comida del ejército. Que no tienes que estarte preocupando de calentar ni de ver que la persona, no. Te dan un paquete que viene cerrado en cartón, lo abres y tienes galletas que no tienen caducidad, tienes un plato de comida, dependiendo de tu nacionalidad y tu ascendencia o lo que quieras, ¿no? En el que lo abres y en ese momento se calienta por una reacción química, si es una comida caliente. Si eres mexicano te dan enchiladas, tienes un quesito ahí también, como si todo fuera espacial. Te dan tu cosa esta y no tienes que andarte yendo a ningún lugar. A todas las personas me tocó ver que todas las personas estaban alimentadas. Es más, hubo tal cantidad de comida, estamos hablando de Nueva Orleans, que es 28 veces más grande que Los Cabos y La Paz. Había ya cuando entramos a Nueva Orleans que habían sacado a todo el mundo de esas charolas tiradas por todos lados, porque la gente era tal la cantidad de comida que ni siquiera se la llevaron, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hicieron? En lugar de andar sacando turistas, se hizo un puente aéreo para que todo el mundo se saliera y lo sacaron a todos. O sea, no había una persona viviendo en la ciudad más que los rescatistas y los medios de comunicación. ¿Y eso quién pagó? Eso lo pagó el gobierno de Estados Unidos, porque sacaron la población. Y a pesar de todo eso, Paco, fue muy criticado FEMA y fue muy criticado Bush, ¿no? La reacción tardía porque tardó 3 días en reaccionar. Pero además por el problema de las esclusas. Nueva Orleans tiene un sistema de protección de esclusas que no tenían mantenimiento o estaban... que fallaron. Hay una teoría de la conspiración un caso parecido, con eso. Falta infraestructura adecuada. Lo que pasa, dijeron, pero ahí te va. A ver. Dijeron allá en Nueva Orleans, nada más para lo que dice Ángel rápidamente, Martín, que lo que pasó con las esclusas es que de forma deliberada
temporada, las dejaron abiertas porque sabían que la zona de la población negra, que es la zona más violenta, es la que se iba a inundar y entonces iban a tener el pretexto de sacarlos y de llevárselos a otro lugar. Y lo hicieron, ¿eh? Hay un estudio a nivel mundial que hizo Estados Unidos y lo hicieron también en Naciones Unidas sobre cuál es el futuro de todas las costas de algunas partes del mundo. Y una de las costas más dañadas o que va a sufrir más daños en los próximos siglos es la parte del Caribe. Bueno, ya viste las fotos de Miami con se el agua. están comiendo el agua, costas completas. Cambio climático. Y de hecho se habla que toda la zona del Caribe mexicano, incluso partes del Golfo de México, se las va a ir comiendo el mar con el paso de los años. Sí. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano frente a eso? Yo creo que nada, porque ni siquiera han tomado en cuenta estos estudios. Se sigue poblando toda la zona del Caribe, la Riviera Maya es una cosa tremenda en cuanto a construcciones, edificaciones, y no se está pensando en que en un futuro los huracanes van a seguir pegando con más fuerza y esta infraestructura va a ser afectada año con año y es el cuento de nunca acabar. Y los damnificados serán el cuento de nunca acabar bajo la premisa, como decía Ángel Verdugo hace un rato, de que lo mejor que le puede pasar a un gobernador es que le toque un huracán y le entreguen recursos de la federación porque de ahí pues hay algo que queda para acá, ¿no? Venga, Bueno, tenemos que ir a un corte. Ya no hay hotel que tenga playa en Cancún. No, Por ejemplo, todo se lo ha alguno. comido. Bueno, están trayendo arena Sí. de estados circunvecinos. Ya han Tenemos que- sacado es arena absurdo. para sacar las playas y el mar se las vuelve a llevar. Bueno, hacemos un corte, regresamos con esta discusión, concretamente con José Luis Vargas. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre el impacto de Odil en Baja California Sur. José Luis Vargas. A ver, yo ejerciendo en el día a día la abogacía como profesión, hoy me gustaría Ser el abogado abogar por Pepe, pero no me dejas. Pepe. Demándalo. Es imposible. Es imposible poderte ayudar Demándalo, entonces, con no es ciertos parte. argumentos Oye, no hay cómo tenerlos contentos. que planteas. Y voy con lo primero que dices. Tú lo que mencionas es que no es lo mismo prevenir que evitar, que se ha prevenido pero que no se ha evitado. Pero evidentemente evitar no, porque evitar solo que tuviéramos contacto con los dioses del Olimpo para que la madre naturaleza no hiciera los estragos que está haciendo. Es decir, lo que el ser humano puede blindarte, hacer, lo que el ser humano como y las les gustaría. instituciones y el Estado y la sociedad puede hacer es prevenir. Y claro. como he mencionado, pues vivimos en un país de alto riesgo en materia de desastres naturales. Déjenme decirles que el sexenio pasado se logró hacer que la Coordinación Nacional de Protección Civil se considerara una instancia de seguridad nacional. También en la anterior administración tenía una persona que no tenía ni idea, pero que era Laura Gursa, quería tener esa instancia, no porque se entendiera lo que eso implicaba, sino porque te daban un bono extra en el salario, que es el bono de riesgo, y entonces, bueno, peleó y lo logró. Pero cuando se hizo el estudio, en realidad tenía una razón de ser. Es decir, si tú no consideras la protección civil como una cuestión de seguridad nacional, pues tienes esto que está pasando. Es decir, ¿y por qué digo esto? Porque precisamente el ejemplo es que para que sea una instancia de seguridad nacional, para que sea un tema de seguridad nacional, lo que sí puedes hacer, que es lo que hace el Estado mexicano a través de una agenda nacional de riesgos, es prevenir, juntarte con los meteorólogos y decir, a ver, ¿qué tenemos en lo que viene? Y cada X tiempo ir actualizando los riesgos y Ahora, categorizando. nada más déjame hacer un matiz ahí, porque en esta época y en el Pacífico los huracanes son muy erráticos. Sí, a ver, Pero más vale que zozobre y no que fa falso. todos los riesgos tienen un grado de falla, Es decir, puedes prepararte poderlos prevenir. ante El- muchos escenarios, pero de el- repente si no sabes cuándo va a pegar. El asunto es que Pepe dice, bueno, pues es que
en los estados hay más riesgo pues, que en el centro. Pues es una obviedad, Pepe, porque en el centro estamos protegidos por ciertas condiciones geográficas que por ejemplo, los sismos Mar en de la Ciudad de Cortés. México. Bueno, por eso, pero en el Mar de Cortés, para los ciclones, pues evidentemente son las puntas por donde históricamente vienen los huracanes pasando en ambos océanos. Estamos hablando de tragedias naturales que pueden ser sismos. Por eso, pero los ciclones, por eso hablamos de protección mi punto civil a es lo nivel que decía Paco, pues general. evidentemente hay capacidad de tener cierta organización, de prevenir ciertas cuestiones a través de bases de protección civil, a través de políticas con gente que sepa, que te permite mitigar los riesgos, no evitarlos, coincido. Y el otro factor es lo que se mencionaba aquí, es el tema de la corrupción. Evidentemente que eso ya, no tenemos aquí que abonar mucho, que hay corrupción en todo el país. Sí, no. Pero ¿qué pasa? Que la corrupción en esos lugares donde hay playas, donde hay pues estos mares abiertos, pues afecta mucho más porque es corrupción en lugares donde afectas el ecosistema de que por algo existen las bahías, por algo existen los cayos, los manglares. Y cuando tú vas a La Paz y ves que el exgobernador Leonel Cota mandó a hacer una edificación y que sacó quién sabe cuántos kilómetros del mar y que no pudo acabar la edificación y que además pues eso rompió todo el ecosistema de La Paz, pues es evidente que son estragos que hoy se están viendo y que en el centro del país pues ¿cuándo los podremos ver? Cuando hay un terremoto fuerte para ver si hubo los permisos de construcción y si esos permisos fueron apegados a la ley, que creo que no es el caso. Pero ¿por qué verlo después? Es lo que yo digo. Claro. ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué no planificar? A ver, Ángel. Yo creo que hay un aspecto que, al margen de todas estas cosas que se seguirán repitiendo en el país, al menos en los próximos 185 años. O sea que nos va a tocar hasta el 183. es probable que hasta el 183 y 6 meses nos va a tocar. Eso, ya lo demás ya no. Hay un aspecto que si uno no lo estuviera viendo, cuando el gobierno federal decide apoyar a los que perdieron algo y dice, hay un diferimiento de 3 meses de las obligaciones fiscales. Muy bien, yo quiero imaginar una empresa que prácticamente fue destruida sus instalaciones de manera completa. Desde los cimientos. Llámese desde estaciones de servicio, hoteles, restaurantes, edificios, etcétera. Entonces no le van a cobrar ni el IVA ni el impuesto sobre la renta. Yo no sé si las declaraciones informativas de operaciones con terceros lo tienen que hacer, pero al final de cuentas al cuarto mes va a tener que pagar los 3 trimestres acumulados de los impuestos, cuando muy posiblemente ni siquiera estén reunidas las condiciones para empezar a operar. ¿Para que él siga operando? ¿Realmente es un apoyo eso? Evidentemente no. Eso es demagogia pura, pero evidentemente el titular de la Secretaría correspondiente, en este caso de la Secretaría de Hacienda, ya se lució, ya dijo un discurso, y luego viene otra cosa que todavía abona más a esta ofensa. Y se va a permitir la depreciación acelerada de lo que tengan que comprar. Una situación o una cuestión fiscal que existía y que este gobierno vino a quitar. Entonces, de tal manera que se requiere una desgracia para que se restablezca la vigencia de un instrumento. Pero lo curioso es, otra vez, que cuando estas empresas estén apenas queriendo hacer algo, todavía ni siquiera habrán pagado la maquinaria, el equipo, etcétera. Es decir, esto en realidad, en vez de generar una cultura no para evitar, sino los seguros catastróficos. Tenemos tantas veces presente este tipo de desgracias que en estas zonas debería ser obligatorio, con la solicitud del permiso de construcción y el proyecto ejecutivo, la póliza que demuestre la contratación de un seguro contra este riesgo y este el otro. Sin embargo, sabemos que eso habría protestas de unos, el funcionario no, pues ¿cómo voy a obligar? Recuerden ustedes en la Ciudad de México
planteó algo tan sencillo como esto, cuando se planteó el seguro obligatorio de daños a terceros con Cuauhtémoc Cárdenas y no vamos a obligar a la gente y resulta que los que más sufren son los que no tienen vehículos, las personas que van en la calle y los atropellan. Claro. Entonces, es decir, es la demagogia, esa visión de contemporizar con todo el mundo lo que nos tiene en estas condiciones y sin ánimo de ser pesimista, sino más bien objetivo. Yo creo que eso en los próximos años no va a cambiar. El otro día, Ángel, por cierto, dieron la cifra, menos del 5% de la población en el DF tiene aseguradas sus viviendas contra desastres. Así es. Claro, no tenemos esa cultura de la prevención. Pepe. Bueno, un apunte nada más, y es que creo que se han mezclado muchas cosas en la discusión. Pero a mí me gustaría decir que creo que, desde mi punto de vista, cuando ocurren estos desastres, un poco lo que vemos es cómo el futuro nos alcanza. Es decir, cómo la mala planeación urbana, cómo la baja capacidad para prever los impactos medioambientales que señalaba Paco, la corrupción a la hora de entregar o hacer permisos, todo eso finalmente acaba saliendo, digamos, en el cuerpo de la tragedia. Como hongo de la humedad. Como hongo de humedad, pero eso es difícil que nos lleve a exigir que nada de eso sucediera con un sistema perfecto de protección civil. Eso no significa que no hayamos avanzado en protección. Significa, por eso desde un principio dije, hay avances, no dije, no tenemos ya excelente. solucionamos el problema, ¿no? Eso no corrige necesariamente todas las otras deficiencias que no hacen más que saltar cada vez que se produce una tragedia de esta naturaleza. Está matizando su opinión, entonces ya... Una cosa que se me pasó muy rápidamente. Al revés. Hace 2 días, estoy aclarando, el viernes, que se cumplió el aniversario del terremoto del 85, pues ya este espectáculo grotesco que parece ópera bufa del mega simulacro. Decidió algún genio cerrar buena parte de Reforma, las laterales de Reforma, ponerse ahí. Y entonces veía uno el arroyo de gente caminando y dice uno, bueno, causaron tal desorden hace 2 días. Pero una cosa, entonces todos los carros... ¿Dónde te agarró el simulacro, no? Así, ¿dónde te agarró el simulacro? Sí, de veras. Pero una cosa grotesca. Está cerrada la lateral de Reforma donde está la ciclovía. Sí. Entonces estaba yo dándome bola ahí y viendo y riéndome junto con el bolero, porque le impedían a los ciclistas circular o continuar por la ciclovía. Entonces lo que hacían los señores, agarraban, se subían a la banqueta y se iban por toda la banqueta de Reforma. Dices tú, ¿cómo es posible? Y los policías, y aquello era un desorden que se ha convertido el simulacro. Por tu propio bien, te voy a pedir que no hables de las bicicletas. No, más describí algo, no emití juicio de valor alguno. No, claro. Y eso, ese sí es un asunto de protección civil. A ver, aclaro. Oye, Paco. Señores, ni bicicleta ni nada. Eso sí es prevención pura. Prevención pura y protección civil. Claro, Pepe, no emití juicio de valor alguno. Simplemente dije que no los dejaron continuar. Dijiste que los policías no hicieron nada. Efectivamente. Lo cual quiere decir que querías que los policías les dijeran algo. Ya por ahí reconozco eso. Retiro eso. Para ir cerrando el tema, creo que lo que más ha llamado la atención informativamente después del impacto de Odil, creo que han sido los saqueos, las acciones que Pepe llamaba de autodefensa de la gente para impedir que le roben sus pertenencias. Y bueno, a partir de ese dato creo que valdría la pena que nos dieran su opinión sobre si esto es una falla de protección civil o es una falla estructural, ¿no? Es una falla mayor de la que tendríamos que estar más preocupados todavía, porque finalmente creo que ponernos de acuerdo en labores de protección civil pues no es que sea automático, pero creo que es un poco más fácil que arreglar decenios de carencias en materia de infraestructura. Creo que ahí voy a cosechar el consenso. Vienes. Siembra. Vienes. A ver, rápido. Nos hace falta caminar mucho en ponernos de acuerdo todos en medidas para mitigar daños, ya sea de huracanes o temblores o de los propios presupuestos que se destinan para atender a la gente que sufre daños con respecto de estos desastres naturales. Y pongo 2 ejemplos.
Llevamos más de 30 años tratando de establecer un número único de emergencias y no se ha podido. Es increíble ver en el refrigerador de la casa más de 10 teléfonos, bomberos, protección civil, tienes que tener un refrigerador grande para el que del no Consejo cuelgue. Ciudadano de Seguridad Pública. Dios mío, ¿por qué no podemos tener un solo número de emergencias nacional, como el 911, que en cualquier parte del país tú marcas y puedes reportar desde una persona que le dio un ataque en la calle hasta un incendio en una casa o un intento de asalto o un asalto o alguna emergencia, cualesquiera que fueran estas, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de las alertas sísmicas en la Ciudad de México. Es una pachanga, no funcionan. El CIRES hoy acaba de decir, bueno, hace 2 días que fue todo lo del 19 de septiembre, está diciendo no le hagan caso a las alertas que suenan y háganle caso al CIRES. ¿Y dónde está la alerta del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico? O sea, es un desorden y esto muestra en gran medida que el problema es un problema de estructura, no es un problema coyuntural, sino es un problema que viene desde abajo y que si no lo solucionamos, pues no va a haber ninguna solución. Yo coincido con Martín. ¿A quién le corresponde meter orden en el Estado? Pues a la sociedad, pues al Estado. ¿Y qué vemos aquí? Que, por ejemplo, frente a los saqueos, el Estado mismo podría obligar, por ejemplo, a los supermercados y a los centros de abasto a que den la alimentación, es decir, de que se les echa a perder en los congeladores, a que la saquen al público. Pues que la saquen al público. Pero ¿qué sucede también? Que tienes a la gente que no se lleva la comida, lo que se lleva son los televisores. Entonces, tenemos una complicidad que verdaderamente hace que no sepamos funcionar frente a tragedias como sociedad organizada. Paco, para cerrar. Yo también estoy de acuerdo con eso y simple y sencillamente tiene también que ver con el desorden que es la aplicación de la justicia en este país. El peor problema que tiene México es la impunidad. Las tragedias sacan lo mejor y lo peor de cada persona. Eso es indudable. O sea, hay personas que también dentro de esta tragedia han tenido comportamientos heroicos, y eso hay que reconocerlo desde los cuerpos de seguridad hasta ciudadanos comunes. Pero el principal problema que tenemos es de verdad la impunidad, porque si no, como se aplica la ley en otros lugares, como bien lo decía el maestro Musacchio, vas a saquear, hay orden para que si te ven en la calle después de que ya se dio el toque de queda, te pueden disparar. Entonces, pues eso se llama la aplicación de la ley. Imagínate un guardián, sea de gendarmería, sea policía federal. Lo cuelgan de la bandera, pero toque de queda, hay fotos, imágenes en lo que señalaba ahora Humberto de la presencia del Estado en esta tragedia, donde la gente está saqueando y está la persona armada y está pasivamente viendo cómo se están llevando el ¿Se llama impunidad? Porque sabe lo que le puede pasar en caso de hacer uso del instrumento que tiene. Pues bien, llegamos así al final del programa. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y gracias sobre todo a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal Excelsior Televisión a las 9 de la noche. Muchas gracias y hasta la próxima. Deberíamos englobar, Es una cuestión legal. hablar con la reforma, que cada partido del interior tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El tema del crédito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.